Bien, vamos a pasar ahora a usar el programa MapBD. Como os comenté antes, este programa lo que va a hacer es leer la base de datos y convertir las tablas y los campos en clases que podemos trabajar fácilmente para abrir, insertar, editar, dibujar incluso grid view con los datos que sacamos de la base de datos, incluso hacer filtros de datos y muchas cosas más que iré ampliando a medida que vaya mejorando el programa. Bien, pues vamos a irnos al programa. Aquí ya, aquí estamos, ¿vale? Lo voy a ejecutar y el programa pide dos datos, ¿vale? Bueno, primero especificar que la base de datos en principio que trabaja este programa es SQLite 3, ¿vale? Aunque se puede hacer modificaciones en el código que genera para usarlos con MySQL, ¿vale? Ya en el manual sí comento cómo se hace eso. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer en el programa es crear o decirle cuál base de datos va a leer o va a mapear, que se llama, ¿vale? Bien, le hemos llamado, vamos a coger y vamos a cerrarla, vamos a cerrar la que hemos creado, ¿vale? Decimos que sí. Y vamos a cogernos y nos vamos a ir al programa. Y la base de datos que hemos leído es la PRU, la que hemos creado antes como prueba, ¿vale? Y a continuación le tengo que decir la ruta donde voy a guardar los datos, ¿vale? En este caso yo elegí Gambas, perdón, documento Gambas 2 prueba 0, ¿vale? Ese es el nombre que tenía el proyecto y ese es el nombre que tenía donde vamos a trabajar. Entonces ahora le damos al paso 1. Son dos pasos que tenemos que ejecutar. El primer paso lo que hace es leer la base de datos y nos va a enseñar cómo ha leído la base de datos. Esto lo hace porque algunas veces algunos campos que son del tipo numérico no lo pone como numérico, lo pone como cadena string. Entonces aquí lo teníamos que modificar para poner el correcto. En nuestro caso de ejemplo no hay ningún problema porque todos son campos string, son cadenas y no hay problema, ¿vale? Pero en el caso de que creáis campos que sean tipo date, fecha o tipo float o integer, pues estos datos sí que hay que indicarlo correctamente, ¿vale? Aquí no da ningún problema porque todos son campos tipo texto, entonces lo guardamos y el primer paso ya está hecho. Ahora con el segundo paso, ya veis que es muy rápido, ha creado todas las clases. Bien, le damos a OK, cerramos y ya se acabó de utilizar el MapBD. Ahora vamos a irnos al programa. Bien. Y si refrescáis el archivo, automáticamente se han añadido las capas, las clases que ha creado, ¿vale? Lo hace así porque lo que hemos hecho es decirle que todas las clases que cree las cree en el proyecto, ¿vale? Si lo hubiéramos dicho que lo creara en otra carpeta, pues simplemente tenemos que coger e ir añadiendo como una clase existente en el sitio donde lo hubiera creado. Por ejemplo, si lo hubiera creado en clase en el 1, en el directorio raíz, pues aquí aparecerían las clases, las copiar y le daríamos a aceptar y se incluirían, ¿vale? En este caso, como le hemos dicho directamente cuál es la ruta del programa, pues automáticamente se incluye. Como veis, ha creado varias clases. Por cada tabla que hemos creado en la base de datos nos crea dos clases. Esta es de tipo registro y esta que hereda la de tipo de registro. Realmente vamos a trabajar con los funciones y métodos que tiene la tabla
esta, tanto la de enfermo, tabla enfermo, como tabla tratamiento. Bien, ¿vale? Si queréis ver el código por dentro, pues veréis que pues tiene abrir, tiene cerrar, tiene una función total, insertar, ¿vale? Eso también en el manual voy explicando cada función qué es lo que hace, ¿vale? El código que viene aquí realmente pues le podéis echar un vistazo, pero no hace falta saber qué es lo que trae, simplemente saber que insertar lo que hace es insertar un dato, ¿vale? O insertar, mejor dicho, una clase, un registro completo a la base de datos de la tabla, por ejemplo, tratamiento en este caso, ¿vale? Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, aunque sea solamente por pantalla, para que veáis cómo se puede coger y ir trabajando con el programa, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer siempre, yo por ejemplo lo que hago es crear una clase pública o privada, depende cómo quiera funcionar. Si la hago privada, lo que hace es que esta clase, por ejemplo, vamos a llamarle como enfermo as new tabla enfermo. Esta clase enfermo va a ser una instancia de la clase tabla enfermo, y como es private, solamente lo va a poder ver todas las funciones que tenga este procedimiento, o sea, este formulario fmain. Si lo hubiéramos colocado como public, pues aparte de poderlo ver en fmain, lo pueden ver otros formularios o otras clases, ¿vale? Entonces, dependiendo cómo queramos trabajar, pues, o qué función va a hacer, lo pondremos como public o como private, ¿vale? Lo voy a dejar como public por utilizarlo, por si acaso hay que utilizarlo otra vez. Bien, pues lo primero que podemos hacer es coger y ya trabajar con esa clase. Vamos a coger enfermo y lo primero que hacemos es abrir. No abre la base de datos, ¿vale? O sea, no abre la conexión a la base de datos. Podemos tener varias conexiones a la vez trabajando en la base de datos. Entonces, ahora por ejemplo, vamos a coger y si le damos a punto, vais a ver que el autocompletado de Gamba os va a decir todas las propiedades y todos los métodos que se han creado automáticamente. Como veis, son un montón de métodos y un montón de propiedades, pero algunas propiedades están claras. Apellidos, por ejemplo, es el campo de apellidos que tiene la base de datos. El ID enfermo, pues van a coincidir estas propiedades con los campos que tiene la tabla enfermo, ¿vale? Luego aquí veis otros tipos de propiedades que se han creado, por ejemplo campo tipo, que son propiedades que nos informan de la base de datos. Por ejemplo, si yo cojo y le doy a informe, ese informe, vamos a ponerlo con paréntesis. Cuando yo lo doy a ejecutar, aquí ha dado un error. ¿Por qué? Algunas veces falla simplemente con borrar algún carácter. Conexión no identificada en línea 3. Vale. Está enfermo, new table. Esto funcionaría. Esto. Conexión.
Bien, este error nos lo da de caído, porque nuestro proyecto, creo que en el manual lo explica. Bien, porque nuestro proyecto no hemos activado los componentes de base de datos y el componente de SQLite 3 para poderlo trabajar, ¿vale? En el momento que lo activamos, a la hora de ejecutar ya no sale, ¿vale? Ahí está, ese es el pequeño error. Es bueno también grabar los errores para que si os encontráis con el mismo error sabéis qué es lo que es. De todos modos en el manual viene explicado. Lo que pasa es que el manual que lo he hecho yo, pues algunas veces se me olvida lo que he puesto y lo que he añadido, pero bueno, viene comentado, ¿eh? Bien, sigo comentando. Vemos que hemos abierto el archivo y vemos que hemos dicho que nos imprima un informe, ¿vale? Perdón, hemos abierto la conexión a la base de datos y que vamos a hacer que nos imprima el informe. El informe simplemente es que en la consola nos va a poner la base de datos a que se refiere, con qué tabla está trabajando, el campo y el tipo, ¿vale? Simplemente es eso. Vamos a hacer algo más interesante. Por ejemplo, vamos a crear y vamos a añadir un nuevo elemento a la base de datos, una nueva registro de datos, ¿vale? Bien, pues vamos a crear los campos, vamos a nombre, que va a ser por ejemplo Julio, los apellidos Sánchez. Vamos a ver, voy a comprobar una cosilla, que es para que no se me olvide nada, todos los campos que tiene la base prueba, vale, nombre, apellido y ID de enfermo. Bien, y por ejemplo el ID de enfermo punto I de enfermo es igual a ID, y yo aquí pues añadiría un número correlativo, o que simplemente el usuario cuando escriba el número pues que escriba su NIF, que sabemos que siempre identifica a una persona, o el DNI o célula ciudadana, como se llama en otros países. Pero bueno, yo en este caso lo que le voy a dar ya un número, y voy a aprovechar una función que es por ejemplo la función hora, para que lo que haga es añadirle un ID con la fecha y hora de hoy, ¿vale? Simplemente también hubiera puesto ID 001, pero bueno, por ponerlo así, ¿no? Ahora si cojo y uso enfermo punto insertar enfermo, con esta función simplemente se añade a la base de datos, ¿vale? Si le doy a ejecutar no veremos nada, pero vamos a ejecutarlo aquí, y en la base de datos ya aparece, ¿eh? Me he ido directamente a la SQLite Data Browser y ya aparece el informe. Si os fijáis, crea con el ID con su fecha y su hora, ¿vale? Ahora si lo vuelvo a ejecutar, en vez de voy a dejarlo igual para que veáis una cosa. Paramos el programa y volvemos a ejecutarlo. Bien, veréis que ha creado, vamos a recargar los datos aquí ahora. La recarga de datos es cambiando la pestaña, que lo he hecho aquí. Os veréis que pone el mismo campo, pero ha cambiado el ID, porque la fecha y la hora ha variado un par de segundos, pues ha cambiado, ¿eh? Bien, pues ya hemos insertado un dato. También podemos borrarlo, ¿vale? Paramos, enfermo punto borrar,
Y aquí, por ejemplo, nos da varias opciones. Podemos borrar por apellido, por enfermo, ID enfermo o por nombre. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues el apellido lo que nos va a hacer es borrar todos los campos que tengan el apellido. Por ejemplo, si sabemos que nuestro campo de apellidos siempre en los dos registros que tenemos tiene Sánchez, con lo cual si yo le digo borrar por apellido y aquí le pongo Sánchez, va a borrarnos todos los campos que tenga Sánchez, ¿vale? Algunas veces sí nos va a interesar hacer esto, otras veces no. Lo normal es borrarlo por el ID, ¿vale? Porque así identificamos el registro que queremos borrar exactamente. Como es único, pues borraremos solamente ese. Sin embargo, con poner borrar Sánchez, borrará todas las personas que tengan el apellido Sánchez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para saber el ID, pues simplemente vamos a coger y vamos a copiarlo. Aquí, si me deja, ¿vale? Voy a hacer que se borre. Evidentemente vamos a borrar, vamos a modificar esto. En vez de borrar por abrir, vamos a borrar por enfermo y ponemos ID 09/01/2012 2.29. voy a borrar el 2848. En teoría, si meto bien exactamente el valor del ID, lo borrará, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Ahora veréis que va a insertar otro Julio Sánchez con la hora actual, minuto 32, y si todo ha ido bien, habrá borrado el ID que le hemos indicado. El 122848 ya no está, ¿vale? Como veis, muy sencillo de manejar la base de datos con estos registros. No tenemos que usar sentencias SQL, porque realmente borrar enfermo ya tiene internamente una sentencia SQL que hace eso, con lo cual eso no lo olvidamos. Otra función interesante o que veo yo muy potente para el programa es que la representación de datos lo hace prácticamente automáticamente, y os explico. Tenemos aquí un grid view. Bueno, os lo voy a explicar en el siguiente vídeo, porque este ya va a ser demasiado largo. Venga, pues en el siguiente